Hola a todos, en este video vamos a arrancar el proyecto, el gestor de personas o gestor de lo que sea, digamos, puede ser un gestor de stock o lo que sea, en Python. Vamos a hacerlo sin ninguna librería, digamos. Si ustedes lo quieren hacer con alguna librería, está bien. La idea es que el proyecto sirva para futuro, digamos, y no esté sujeto a ninguna librería o algún cambio, alguna librería que después no funcione. La idea más que nada del proyecto es fortalecer lo que es la lógica y cómo armar nuestro propio programa sin necesidad de algo de terceros. Obviamente, todos los complementos de terceros, todos los módulos de terceros, van a facilitar muchísimo a la hora de desarrollar rápidamente. Pero como estamos tratando de mejorar la lógica, vamos a hacerlo desde cero. Desde cero y vamos a acomodar todo nosotros. Vamos a hacer cada paquetito y cada módulo. Yo acá ya tengo creado una carpetita que le puse gestor de personas. Está medio chiquitito. Y lo voy a arrastrar acá al Visual Studio Code. Acá en Visual Studio Code ya tengo el gestor de personas, que es la carpetita que creé. Voy a agrandar un poquito esto. Ahí. Ahí está. Perfecto. Y vamos a crear nuestro primer archivito. Este acá va a ser el main.py. Vamos a aprender a usar, como vimos en los videos anteriores, el tema de manejar en diferentes archivos todo. Entonces, vamos a crear una carpetita que va a tener los modelos. Vamos a ponerle models. Esto acá vamos a tener los modelos de cómo se va a armar el gestor y cómo van a ser los diferentes tipos de datos. Ustedes después los diferentes tipos de datos, pues en este caso son personas, van a poder manejarlo a través de un modelo. Un modelo es básicamente una clase. ¿Está? Acá vamos a crear otro que van a ser helpers. Vamos a decirle son funciones de ayuda. Que no sé si vamos a ocupar alguna, pero bueno, vamos a organizar así, por ahora, el proyecto. Yo estoy dando algo así medio al voleo. Acá en modelo vamos a crear nuestro primer archivo que va a ser el que vamos a hacer en este video, que va a ser el gestor o la base del gestor. Base gestor. Vamos a ponerle .py. Acá le voy a poner base gestor, así. Base con B corta, gestor.py. Y dentro de models, si bien no es necesario en las últimas versiones, yo personalmente prefiero poner en todas las carpetas el init. Acuérdense que cuando está init, el intérprete lo considera un módulo. A partir de 3.10, 3.9 creo, esto acá por más que no tenga init, se considera un módulo para el intérprete de Python. Pero preferentemente yo prefiero hacerlo así. Y ahora vamos a ver por qué. Hay un par de cositas más fáciles para hacer cuando está de esta manera. Bueno, acá en modelos dijimos que tenemos init, no vamos a poner absolutamente nada. Y acá vamos a crear nuestra primera clase. Esta clase va a ser la que va a generar el gestor, digamos, va a crear el documento y hacer todo lo demás. Nuestro archivo de ejecución siempre va a ser el main. Esta acá va a ser nuestro archivo principal. Vamos a crear. Tenemos que crear una clase que se va a llamar gestor, y va a tener, vamos a inicializarlo, va a inicializar con self y va a tener una ruta del archivo, ¿no? Entonces self ruta va a ser igual a ruta. Vamos a decir que la ruta del archivo va a ser esta ruta. ¿Por qué estamos haciéndolo con clases? Para manejar en realidad lo que es clases justamente y para entender un poquito más la lógica de las clases. Acuérdense que self va obligatoriamente en todas las funciones dentro de una clase, va obligatoriamente como primer parámetro self. En el caso de los métodos de instancia. Esto que es un método de instancia. Ya vimos en otro video anterior cómo eran los métodos estáticos y los class method. Estaba el class method y los métodos estáticos. No vamos a ocupar ni métodos estáticos ni métodos de clase. Vamos a ocupar todo, ¿cómo se dice? Una clase, todo por instancias. Va a ser más fácil. Esto acaba de definir la ruta. Después vamos a tener una función que se va a llamar leer. Acá voy a ponerle pass. Y otra función que se va a llamar escribir. Write. Escribir, disculpe. Esto con 2 puntos y pass. Ok. Vamos a tener también un método interno. Acuérdense que como primer parámetro siempre lleva el self. Esto acá va vacío sí, porque son métodos de instancia. Vamos a crear un método que va a ser privado.
Para crear un método privado, dentro de Python, en las últimas versiones, se inicia con doble guión bajo. Y acá ponemos abrir. Este método va a ser privado porque lo vamos a utilizar para abrir el archivo. ¿Está? No vamos a acceder desde fuera. Esto acá va a tomar solamente el método de apertura. El modo, por defecto, va a ser en lectura. ¿Está? Vamos a mantenerlo así. Y entonces vamos a ocupar esta función para abrir el archivo. Y acá, dentro de abrir, vamos a ver si existe o no el archivo, para que no genere conflictos, ¿no? Dentro de abrir, vamos a hacer lo siguiente. Va a ser un try y vamos a utilizar la función para abrir. En el caso de open. Acá dentro del file descriptor, digamos, lo que va a ir es la ruta del archivo. En este caso la ruta la tenemos en self.ruta, ¿no? En la instancia. Esto acá nos va a devolver un archivo. Archivo. Va a ser igual a open. Esto acá nos va a devolver un archivo. Y vamos a ponerle el modo. En caso de que no pueda abrir el archivo, lo va a crear. Cuando uno trata de abrir un archivo en modo lectura que no existe, da un error. Entonces, si lo queremos abrir en modo lectura, esto acá lo que tenemos que agarrar y es devolver el archivo, ¿no? Return archivo. Lo que estamos devolviendo es el archivo. Si no lo puede abrir, va a haber un except. En el except vamos a hacer que archivo va a ser igual a open self.ruta y acá vamos a poner en modo sí o sí escritura para que lo cree. Después archivo.close para cerrarlo y ahora sí vamos a crear el archivo. Archivo va a ser igual a open self.ruta y el modo. Y ahora sí vamos a retornar el archivo. De esta manera lo que estamos haciendo realmente es controlar. En caso de que lo queramos abrir en modo de escritura, esto acá se va a crear y va a devolver acá el archivo. No pasa nada. Pero en el caso que lo devolvamos en modo lectura, lo queramos abrir en modo de lectura y el archivo no existe, lo que va a pasar es que va a generar un error. Y no va a poder devolver nada. Entonces lo que vamos a hacer va a ser crearlo y devolverlo. De esta manera devolvemos la instancia del archivo en realidad. Acá estamos devolviendo la instancia. Ahora vamos a ver cómo ocuparlo. Primero vamos a hacer para leer. En el caso de acá deberíamos definir otro par de cositas, pero vamos a hacer por ejemplo para escribir. Acá vamos a llamar el archivo, va a ser igual a self.abrir. Y acá le vamos a poner en modo W. ¿Por qué? Porque acá nosotros queremos abrir el archivo, escribir el archivo, ¿no? En realidad acá sería en modo A. Y vamos a poner archivo.writeLine. Write, vamos a ponerle write nomás, o writeLine. Hola mundo. Ahí estamos. Vamos a dejarlo ahí. Y después vamos a tener también esta acá. Archivo va a ser igual a self.abrir. Cuando tiene doble guión bajo un método dentro de la clase, no se puede acceder desde fuera. ¿Está? Archivo. Acá vamos a hacer un print. Archivo.read. Ahí está. Acá estamos escribiendo una línea, en otro estamos leyendo. Archivo.close. Fíjense que acá lo estamos cerrando. Archivo. Porque esto acá es una instancia de la apertura. .close. Ahí estamos. Vamos a verificar ahora que funcione, porque creo que no funciona. Ahí tenemos la ruta del gestor. Hasta ahora nuestro gestor es bastante básico. Lo vamos a ir mejorando video a video. La idea es que no se apabullen con una cosa. Traten de hacerlo de pasito a pasito. Estamos creando la clase de gestor. Estamos inicializando que va a tomar solamente una ruta. Y después puede abrir. Esta función es privada porque tiene doble guión bajo. Esta función es privada, está encapsulada. Digamos, solamente la podemos utilizar adentro de la clase. No la podemos utilizar fuera de la clase. Ahora lo vamos a ver.
Y estamos creando el método de leer y el método de escribir, ¿no? Si nos vamos a main y ahora hacemos un import models. Gestor base gestor, que es el archivo. Y acá vamos a traer directamente la clase. Para traer la clase directamente vamos a poner from models.base-gestor import. Acá es gestor. Estamos trayendo la clase únicamente de esta manera. Y ahora podemos poner que nuestro gestor va a ser igual a gestor. Y vamos a ver si funciona. Debería crear un archivo. Fíjense, a ver, gestor, y acá me dice que va a una ruta. La ruta vamos a ponerle, no le voy a poner ninguna ruta, voy a poner el nombre del archivo únicamente. En este caso el archivo yo quiero que se llame mi lista. Lista.csv. Le vamos a agregar la extensión acá. Después más adelante vamos a hacer que lo crea automáticamente. Y ahora puedo acceder a los diferentes métodos. Fíjense, si yo quiero acceder a abrir, y ejecuto el main, Python, main.py, me va a dar un error. Me dice que gestor no posee el atributo abrir. Lo toma como un atributo. Algo que está mal, digamos. Pero lo toma como un atributo porque en realidad es un método privado. No lo deja ocupar. No lo deja ocupar fuera de la fuera de la clase. O sea que solamente podemos utilizarlo dentro de la clase. Yo pongo leer, en este caso, van a ver que va a tratar de crear el archivo o va a dar un error. Bueno, ahí no dio un error, fíjense que me muestra algo vacío porque claro, lo crea, entró acá. No lo puede abrir en modo lectura, entonces entra el except, lo crea, lo cierra, lo abre y lo retorna. Y acá estamos obteniendo ese retorno y lo estamos leyendo, estamos imprimiendo. En este caso no tiene absolutamente nada. ¿Está? Como no tiene nada, no va a mostrar nada. Si acá ahora yo pongo write, escribir, disculpen. Acá a escribir le tenemos que pasar en realidad. Van a fijarse que write line no existe. A ver. Era write nomás, disculpen, esto acá es un error mío. Si pongo write y ahora ponemos leer, gestor.leer, y lo ejecutamos. Hola mundo, hola mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hola mundo y hola mundo? Porque escribió dos veces, básicamente. Si nosotros nos fijamos en el archivo, dice hola mundo, hola mundo. Acá en el base de gestor está escribiendo. Lo que vamos a pasarle nosotros, vamos a hacer que esto acá escriba de la forma que nosotros querramos. ¿Está? Que lo escriba en modo CSV. Que no importa cómo le pasemos. Acá le vamos a pasar el texto o el buffer. Vamos a ponerle así, buffer. Que no va a ser obligatorio. Y después vamos a tener algo que no va a ser obligatorio. Que va a ser el separador. O el... Sí, el separador. Que por defecto va a ser la coma, ¿está? Por defecto va a ser la coma. No importa, después nosotros podemos ocupar cualquier separador. ¿Esto acá por qué? Porque ahora cuando nosotros escribamos vamos a pasarle toda la línea y queremos que escriba línea por línea de forma correcta, digamos. O cuando creemos, en realidad lo... Vamos a ver cómo lo hacemos en realidad porque... Vamos a suponer que esto acá maneja todo el separador. Y en el próximo video vamos a ver mejor cómo hacemos cada partecita. Hasta ahora ya tenemos que el buffer va a crear lo que nosotros le digamos. Y acá en Hola Mundo, acá va a ir, en lugar de coso, va a ir el buffer. Así que vamos a una F y vamos a poner entre llaves el buffer. Y va a tener una N. Vamos a dejarlo así. Vamos a sacar la parte de separador, que me parece que va a ser más sencilla porque igual vamos a obtener todo separado por coma. Vamos a crear otro método que sea generar línea o algo de eso. Y acá está el buffer. A ver, entonces, ahora, si nosotros abrimos el gestor y ponemos, en este caso voy a eliminar el gestor. Obviamente tenemos que hacer que se cree el gestor bien y toda la cosa. Gestor.escribir. Fíjense que ahora me pide un buffer. El buffer le va a decir Federico, Malfasi, 1992 el año que nací. Vamos a poner cualquier cosa. Y si acá lo ejecuto, ahora me crea el archivo correctamente y me aparece todo en CSV. Esto acá vamos a tratar de mejorarlo porque todos estos datos obviamente lo va a ingresar el usuario. Pero el gestor ya está funcionando. O sea, la apertura, está haciendo apertura y escritura, o lectura y escritura de archivo de forma correcta y segura. O sea, no nos va a bloquear.
Ya tenemos la primera parte que es la más importante. Después vamos a ver cómo acomodar, cómo ver, cómo el leer en realidad muestra un poquito mejor las columnas y toda la cosa. Sin importar qué tipo de estructura tengamos para los objetos de persona. Porque vamos a crear, acá en modelos vamos a crear nuevo, también va a estar persona, base, guión bajo, persona, punto py. Esto acá va a ser otra clase que va a ser persona, se va a llamar. Y acá vamos a tener toda la estructura de persona. ¿Está? Esta clase la vamos a ocupar únicamente para definir una estructura, no un comportamiento. No vamos a crear métodos. O sea, va a estar el método inicializador, el constructor, nada más. En los próximos videos vamos a ver un poquito mejor cómo seguir avanzando. Y si hay más consultas, no duden en decirlas.